Dios. Recibimos los dedos de este lugar, de este hermano Ricardo. Él es el encargado del mensaje, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿A cuántos lo que hoy estamos en este lugar, estamos pasando por diferentes luchas y pruebas? Y que no le está haciendo fácil el camino del Señor. ¿A cuántos levanten la mano, no tenga vergüenza hoy en este día? Eso quiere decir cuando uno lleva un evangelio conforme a la palabra del Señor Jesucristo, pasa por esas cosas, amén. Porque eso es lo que decía el Señor Jesucristo, que lo decía en su palabra, que a través de muchas tribulaciones tenemos que arrebatar el reino de Dios, amén. Y esa es una palabra que ha quedado muy penetrada en mí, dentro de mi corazón, amén. Donde siempre me gusta contar esto porque siempre lo traigo a colación, de que siempre he pensado, cuando estaba fuera del camino del Señor Jesucristo, siempre creía que aquellos que iban a la iglesia, que aquellos que buscaban del Señor, que iba a ser un camino de rosa, que le iba bien, que estaban bien en su economía, que estaban bien en su familia, que le iba bien de aquí por allá, hasta que me he dado cuenta que no es así, que es todo diferente, amén. Y qué bueno cuando uno viene al camino del Señor Jesucristo y se da cuenta de todas esas cosas y la acepta, amén. Porque hay muchas personas que lamentablemente no la aceptan a esas cosas que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo, que no es fácil llevar. Que no es fácil llevar esa cruz que el Señor Jesucristo nos ha puesto a cada uno de nosotros, amén, porque no va a ser fácil, y eso es lo que en varias partes de la palabra nos exhorta, nos enseña, que no iba a ser fácil la palabra del Señor, pero siempre, como nos gusta decir, alejado del Señor también iba a ser muy, muy difícil también, amén. Pero nosotros hemos tomado esa decisión de seguirle al Señor Jesucristo, sea cual sea la situación. Como decía el apóstol Pablo, yo le sigo al Señor Jesucristo, ya sea que tenga escasez, que esté pasando hambre, que tenga muchísimo dinero, comida, lo que sea. Él lo pasaba genial en el camino del Señor Jesucristo, y eso lo deja en enseñanza para cada uno de nosotros, amén. Pero muchos le cuestan hablar de estas cosas delante del Señor, y muchos a través de que son utilizados por el diablo, les gusta llevar y les gusta engañar a la gente, y eso es lo que el Señor Jesucristo sabía, que en los últimos tiempos iban a engañar a muchos hermanos. Por eso dice la palabra que si aún hasta los escogidos, como escuchábamos la prédica anterior, que iban a ser engañados por tras del diablo, amén, por su concupiscencia de sus corazones. Muchos iban a ser engañados y apartados de la verdad de Cristo, y muchos iban a perder aquella bendición que era la salvación que el Señor Jesucristo tenía para cada uno de ellos, amén. Pero es por causa de los corazones de los seres humanos, amén, que han querido tomar el evangelio, han querido tomar un evangelio light, que han querido pensar en un evangelio que era todo color de rosa, y si se han dado cuenta que no era tan así. Pero también muchísimos han puesto dentro de sus corazones diciendo que cuántos mentirosos han salido por tras del mundo, que te llevan un evangelio que donde le enseñan que todo va a ser fácil, que vení, que te voy a orar, y cuántos más han tomado lo que es el reino de Dios, que quieren tomarlo, amén, que se quieren poner ahí en el altar haciéndose pasar por Dios. Y muchos podemos ver que en este último tiempo se está agravando esas cosas, amén. Porque antes, cuando hablaba, por ejemplo, los apóstoles y todas aquellas personas, no había tanta tecnología como hay ahora. Ahora ya no es necesario que uno vaya a una iglesia, ya no es necesario que vaya acá, sino que se va perfeccionando la maldad. Y a cuántos hermanos lo van haciendo caer de una manera o de otra, amén, y se deslizan de lo que es la sana doctrina de Jesucristo, y podemos ver que están totalmente destruidos, que están llevando una doctrina totalmente errónea, amén, y que lamentablemente van camino a la perdición, porque si no se vuelven de sus malos pasos, digamos, de esa mala doctrina, lamentablemente, si no es una doctrina de Cristo, es una doctrina de demonio, por más que le llamen como le llamen, amén. Por eso siempre me gusta darle gracias al Señor que he llegado a una iglesia donde se habla la verdadera doctrina de Cristo, amén, que no se habla ni con
como siempre decía yo, con tapujos ni nada, se dice tal cual como son, como es la palabra del Señor, que no se anda queriendo suavizar la palabra, que no se quiere esconder nada de lo que es la palabra del Señor Jesucristo, y eso es bueno, amén. Pero vemos en este tiempo que se está perfeccionando muchas de esas cosas, y en esto me llevaba el Señor a pensar, y también a cada uno de ustedes también a advertirlo, porque a través de la palabra del Señor, muchos hermanos también, muchos apóstoles, muchos que llevaban la palabra del Señor, advertían todas estas cosas, amén, que iban a venir muchísimos falsos profetas, como escuchábamos en la prédica anterior, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos pastores, falsos diáconos, falsos obreros, y podemos ver que hoy en día abundan esas cosas, y a través, como decía, a través de la tecnología, a través de libros, o a través del pensamiento humano, porque muchos de ellos son pensamientos humanos, amén, que dicen ser de Dios, pero no es de Dios, porque no se conforman a lo que es la Sagrada Escritura, amén. Y esto es lo que, aquí en esta palabra, lo que el apóstol quería exhortarlo a los hermanos, amén, a que sigan la sana doctrina, que no haya nadie, que no haya nada ni nadie que lo mueva de ahí, de ese caminar que era con Cristo Jesús, amén. Que está bien que no iba a ser fácil, pero que siguiendo la sana doctrina del Señor Jesucristo iban por buen puerto, por buen camino, amén. Lo voy a estar invitando a que abra su Biblia, hermano, lo vamos a compartir. Y está en 2 de Tesalonicenses 2. 2:1. Por título dice, manifestación del hombre de pecado. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo tenemos todo? Amén. Lo leemos la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que cada día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta allí nomás, hermanos. Qué buena que es la palabra del Señor, amén, que a través de toda esta advertencia que nos ha dejado nuestros hermanos, nos han hecho ver cuál es el verdadero camino del Señor Jesucristo, que no era como muchos nos dicen que iba a ser fácil, que si íbamos para un lado, que si íbamos para el otro, que si íbamos a tal nación, que si venía tal profeta, tal pastor o tal obrero, cualquier persona que se decía ser enviado por Dios, que ahí iba a estar la bendición, amén. Y cuán mentira es y cuántos están siendo engañados en estos últimos tiempos por detrás de eso, amén. Como se decía en la prédica anterior, que eso se iba a acelerar en estos últimos tiempos, y sabemos que, como dice la palabra, que la venida del Señor está cerca y es necesario que toda esa cosa acontezca, amén.
Y es para probarnos a cada uno de nosotros cómo estamos llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque como decía hace rato cuando le hacía esa pregunta, si a cuánto se le está haciendo difícil, es porque va a ser así. Para cada uno de nosotros iba a ser difícil seguir el camino de Dios, porque iba a ser pesada esa cruz de llevarla, amén. Pero ahí es donde cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Porque muchas veces, como decía también hace rato, que por nuestro corazón, muchas veces tenemos el corazón tan débil, o nuestro pensamiento, que nos dejamos muchas veces engañar, amén. Y esto es lo que el apóstol lo exhortaba aquí a los hermanos, que lo exhortaban para que sean preparados para cuando venga el Señor Jesucristo, amén. Y eso es lo que ha estado en la prédica anterior y en esta prédica, que nos exhorta a cada uno de nosotros a dónde estamos parados. Si estamos parados en la verdadera doctrina de Cristo y si vamos llevando el Evangelio que el Señor Jesucristo quiere o no, amén. Porque es fácil que venga una persona de afuera, una persona que por solo hablar bonito, o porque hace señales, o que hace cualquier milagro. Muchas veces cada uno de nosotros tenemos que saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amén. Y solamente a través de la palabra de Dios es que vamos a saber cada uno de nosotros si es de parte de Dios o no es de Dios, hermanos. Porque muchos hermanos se han dejado engañar solamente porque no saben la palabra de Dios y de lo que hay que pasar a través de ella, amén. Por eso de lo que le decía el apóstol aquí del Señor Jesucristo, le decía el apóstol Pablo aquí, le decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, porque cada uno de nosotros, esa tiene que ser nuestra meta de cada uno de nosotros, el reunirnos un día con el Señor Jesucristo, de arrebatar aquella corona que Él nos ha tenido preparado para cada uno de nosotros. Pero tenía que pasar todas estas cosas, amén, para que recién podamos estar con el Señor Jesucristo, amén. Y esto es lo que le exhortaba aquí el apóstol, y le decía así en la palabra, le decía, os ruego, hermanos, le decían como rogándole para que tengan cuidado por dónde caminaban, por dónde andaban, qué es lo que escuchaban, qué es lo que veían, amén, porque iban a ser fácilmente, sabían el poder que tenía el diablo, amén. Y cuánto más en este tiempo el diablo se está perfeccionando en sus mentiras, amén. Y a cuántas personas están siendo utilizadas por tras del diablo, que muchas veces ni siquiera saben que es el diablo, porque muchas personas pueden pensar que Dios actúa en ellos, pero si no conocen la palabra de Dios, va a ser utilizado por el mismo diablo, amén. Y lo que le dice aquí, el apóstol le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos venido acá? ¿Cuántas hermanos han pasado por acá que se les ha enseñado la sana doctrina, que se les ha dicho que de una manera de vivir solamente íbamos a ganar el camino hacia Dios, y muchos han hecho oídos sordos, han hecho la vista gorda y han preferido muchas veces irse a la mentira antes que al camino del Señor Jesucristo? Le han movido el pensamiento, amén. Pero que no nos pase a cada uno de nosotros, amén, que hemos estado cuánto tiempo en el Evangelio, porque vemos personas que han estado 30, 40 años muchas veces parado ahí en la doctrina del Señor Jesucristo y han sido fácilmente removidos, amén. Y eso es lo que le decía aquí el apóstol Pablo, que tenía que tener muchísimo cuidado de lo que veían, de lo que escuchaban, amén. Y en este último tiempo, a donde más hay que tener, como decía antes mi papá, me acuerdo cuando tenía esta palabra, donde tenía que tener la antena bien parada, que quería decir los oídos, amén. Y hoy en día también, porque hoy de esa manera, porque lo hacen tan dulce al Evangelio, muchísimo falsos profetas, falsos pastores lo hacen al Evangelio tan dulce, tan codicioso para muchas personas, que vemos que llenan hasta estadios, hermano, y podemos ver que los llevan confundidos a tantos hermanos, y muchos hermanos que han estado en la verdad, en la sana doctrina del Señor Jesucristo, se han dejado mover fácilmente por la mentira del diablo, amén. Y esto es lo que le decía, por eso el título que dice aquí, la manifestación del hombre de pecado, porque esto es por culpa del hombre, de la codicia del hombre, de su malo corazón, amén. Porque por eso dice la palabra también, de lo que haya en el corazón del hombre, de que eso iba a hablar su boca, amén. Y si su corazón
hay envidia, si en su corazón hay vanidad, si en su corazón hay solamente riqueza, que quiere enriquecerse, va a utilizar hasta la palabra de Dios para engañar a muchos, amén. Y se perfeccionan en eso, y por eso me llevaba a esta palabra, para que estemos preparados. Sabemos que siempre me gusta decir esto y nos gusta decir esto porque estemos preparados, que no nos dejamos mover, que la venida del Señor está cerca y a dónde nos va a encontrar a cada uno de nosotros. Nos va a encontrar en la iglesia, nos va a encontrar en una sana doctrina, o nos va a encontrar tratando de buscar la alternativa al Señor Jesucristo, porque cualquier otra cosa que el ser humano busque es una alternativa. Y si no es la sana doctrina de Cristo, es una alternativa del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les decía aquí el apóstol, dice que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, que quiere decir que no se tenía que alterar, que no se tenía que ni inquietar, que no se tenía que perturbar, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Cuántas vemos nosotros? Veces que vemos que personas que dicen que sacan demonios, que utilizan el nombre del Señor Jesucristo para cuántas cosas, hermano. Y muchas veces decimos, aquel tiene y encima decimos eso, ¿cómo tiene el don de Dios? Amén. Y creemos esas palabras mentirosas muchas veces, que están en nuestros corazones muchas veces, porque solamente vemos que hace cosas, y aquí nos dice la palabra, si no viene de parte de Dios, es parte del diablo, amén. Y de esa manera es que a muchos están siendo fácilmente engañados, porque eso es lo que dice aquí la palabra, dice no dejen mover fácilmente. Qué tremendo cuando dice fácilmente, porque muchas veces es por causa de uno, como digo, que cuando tiene duro el corazón, cuando no lo ha conocido verdaderamente a Cristo, se deja mover fácilmente por cualquier enseñanza, por cualquier apóstol, por cualquier persona, amén. Por eso es que cada uno de los que estamos acá, lo exhortamos y le decimos a cada uno de nosotros que no se fijen en el que está arriba, amén. Siempre se tiene que fijar que sea palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios no va a volver vacía. Aquí no dice la palabra del Señor que el pastor no va a volver vacío, que el diácono no va a volver vacío, sino que su palabra, amén, no va a volver vacía. Y si es palabra de Dios, no va a volver vacía, hermanos. Así que ninguno de nosotros nos dejemos mover fácilmente por detrás de esta persona. Y mire lo que dice en el 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Podemos ver que hoy ya en el día ya se ha perdido toda, como siempre me gusta decir, se ha perdido toda sensibilidad, hermano. Pues ya cualquiera lee la palabra del Señor, cualquiera ya se cree pastor, ya cualquiera se cree apóstol, cualquiera se cree profeta, hermanos. Y utilizan la palabra del Señor vanamente, amén. Y vemos que se está acrecentando la apostasía, que están empezando a decreer por detrás de estas personas, que están moviendo al pueblo de Dios, amén. Que están yendo tras la corriente del mundo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Que Dios no tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros, y siempre el pensado mío, y le digo a Dios que siempre me tenga esa doctrina, que nunca me quiera creer yo más que Dios, amén. Porque sí es cierto que a muchos Dios también le ha dado la oportunidad, le ha dado un pastorado, le ha dado a muchos que le ha dado visiones, a muchos le ha dado talentos, amén. Pero nunca que se crean más que Dios. Porque Dios a sí mismo lo baja y lo entrega al diablo, amén. Y termina con todos aquellos talentos que ha tenido utilizando para Dios, va a terminar utilizando para el diablo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y saber cuidar cada uno de los talentos que uno tiene, amén. Que no nos vaya a pasar con lo que dice aquí esta palabra. Y mire lo que dice, porque después hasta uno mismo le va a doler esta palabra, porque obviamente que aquellas personas que no andan en la verdad
no les gusta leer estas palabras porque en muchísimas partes de la Biblia lo dicen estas palabras y no lo quieren leer o lo buscan por otro lado, amén. Pero nosotros que estamos en la sana doctrina de Cristo, estamos con la palabra del Señor para abrirle los ojos a muchos que están siendo engañados, amén. Y eso es lo que cada uno de ustedes, si usted lo cree que estamos haciendo en esta iglesia así, hágale fuerte las palmas al Señor. Y es necesario que todo esto acontezca, hermanos. Dios nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros, amén. Que cada uno pueda tomar lo que, si quiere seguir lo que es la palabra de Dios o la palabra del hombre. Pero lamentablemente muchos han buscado o han preferido buscar lo que es la palabra del hombre porque obvian muchas cosas de la Biblia, amén. Porque se mueven fácilmente por doctrina de demonio, por enseñanza de corazón de hombre. Como decía hace rato, ¿cuántos hermanos que han pasado por acá que han terminado buscando esas doctrinas falsas, hermano? Pero ninguno de nosotros tenemos que pedirle todos los días a Dios, porque eso también estaría lindo, pedirle que cada uno le pidamos que no seamos también cada uno de nosotros, que no prestemos nuestro oído, nuestro cuerpo a las cosas del diablo, amén, porque hasta la Biblia misma nos dice que si muchas veces nosotros, cada uno de nosotros recibe a alguno que trae diferentes doctrinas que no sea a la palabra del Señor, dice que no lo dejemos ni siquiera entrar a nuestros hogares, amén, ni que le digamos bienvenido, porque el diablo sabe de qué manera va a trabajar en cada uno de nosotros. Porque no importa cuántos años tenga, si tiene 40, 50, 60, 70 años en el Evangelio del Señor Jesucristo, basta solamente una persona o el diablo para venir a engañar y llevarte de nuevo al mundo, amén. Por eso es lo que aquí exhorta aquí a los hermanos del apóstol. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hoy se está manifestando todo esto, amén. Porque, como se decía, los tiempos están, como hace rato teníamos una conversación con la pastora, que tan rápido está pasando estos días. Ya, ¿en qué tiempo he empezado el mes? Ya llevamos el día 4. Pero como hemos aprendido en la prédica anterior lo que decía la palabra del Señor, por el amor de los escogidos, que el tiempo se iba a cortar, amén. Y por eso se está manifestando todas estas cosas y se están manifestando también en contra de la palabra del Señor, y todas estas cosas están pasando, y esto es lo que advierte aquí la palabra del Señor. Mire lo que dice en el 7, dice, porque ya está en nación el ministerio de iniquidad. Mire lo que significa iniquidad, dice maldad y gran injusticia. Solo que hay a quien el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio y entonces sea manifestado aquel inicuo. ¿Cuántos inicuos hay en este mundo? Aquellos vil, malvados, infames, insensatos, perversos, amén, que llevan la palabra de Dios como si nada. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, que no seamos movidos fácilmente por ellos, amén. Por eso dice la palabra del Señor. Y siempre me recalcaba, porque, y esto me lo decía siempre mi papá, y siempre me lo recordaba, y me recordaba ese versículo donde decía también, el apóstol decía que el que crea que esté firme, mire que no caiga, amén. Porque muchos cuantos creemos que estamos firmes en la palabra del Señor, y muchas veces viene una pequeña cosita y ahí mismo caemos, amén. Estamos bien, nos va en el camino bien. Empiezan a venir las dificultades, empiezan a fallar el trabajo, empiezan a venir las enfermedades, y bueno, ya que estaba bien parado, que decía que estaba bien parado en la roca que es Cristo, ya me empiezo a mover y ya parece que estoy entrando en la arena movediza, amén. Por eso todos los días hay que renovar el entendimiento de cada uno de nosotros, amén, para ver cómo estamos parados y cómo nos estamos edificando
y reedificando. Por eso decía la palabra del Señor que hay que sobreedificar, amén. No creer que estamos ya parados en la roca que es Cristo, sino que hay que seguir, amén. Decir, estoy parado en la roca que es Cristo, pero que nada ni nadie me haya salir de ahí, allí, amén. Pero eso es la decisión de cada uno de nosotros. De qué es lo que queremos para cada uno de nosotros, porque si no, va a venir así como dice aquí en la palabra, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado, aquel que ya sabe cómo engañarte, que es el mismo diablo, amén. Aquel que utiliza el trono de Dios para llevar su iniquidad, para llevar su maldad, para llevar su perversidad. Aquí en el Señor matar, mire lo que dice, gloria sea al Señor, porque un día el Señor vendrá, amén, por cada uno de nosotros, y mire lo que va a pasar con aquellos que han decidido, y eso para que también tengan en cuenta aquellas personas también que nos están viendo y que están pensando tener un ministerio, que quieren llevar la palabra del Señor, que hay que tener mucho cuidado, amén. Mire lo que dice acá, en el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremendo, ¿no? Lo que cada uno tiene que tener mucho cuidado de la manera de que uno enseña, de una manera que uno quiere llevar, porque es lindo venir y predicar, pero ¿qué es lo que predico? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Estoy siendo utilizado por el Espíritu de Dios o no? Eso es lo que vale, amén, hermanos. Porque el Señor Jesucristo no ve color, el Señor Jesucristo no me ve si yo soy alto, petizo, soy mediano, estoy gordito. No, a Él le interesa que lleve la verdad y que sea la verdad de Él, amén. Porque muchos se llevan por eso. Capaz que dicen, no, justo viene el hermano Ricardo, y encima que petizo y gordo me cae mal todavía. Y capaz que el Señor Jesucristo me está utilizando a mí para que le lleve la palabra, y yo creo que es así, amén. Así que no hay que fijarse muchas veces en las personas, sino que ver si es que viene de parte del Señor. De no querer yo engañarlo a cada uno de ustedes. Porque eso es lo que le he pedido al Señor, y siempre le digo, y eso le digo a todo el mundo, que si alguna vez hablo o digo que no sea algo que no sea de la palabra del Señor, que ahí nomás me lo hablen, que me lo hagan saber. Y eso es bueno cuando entre los hermanos nos apoyamos así, amén. Porque no me quisiera salir ni un ápice de lo que es de la palabra del Señor, amén. Porque ¿de qué me sirve estar 30, 40 años y venga el Señor Jesucristo, como dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida? Y termino siendo un engañador, un falso, un vil, un malvado, como dice aquí la palabra del Señor, y me termine destruyendo, no nos sirve de nada. Amén. Pero la gloria sea para el Señor, amén. Inicuo, cuyo advenimiento significa llegada, es por obra de Satanás, con gran poder y prodigio mentirosos. Esa palabra la que tenemos que tener muy en cuenta en cada vez que queramos ver algún video, cada vez que queramos ver alguna palabra o algún libro que nos quieran venir, porque muchas veces nos utilizan a nuestros propios familiares que nos quieren hablar de Cristo, que están siendo engañados, amén. Y uno presta los oídos para eso, hermano, y muchas veces termina enredado, porque obviamente te enredan tanto que cuando uno ya viene para acá, para lo que es la sana doctrina, que sabe que cuando lo están exhortando con la sana doctrina, ya le es molesto escuchar la palabra de Dios. Porque ha prestado tanto los oídos para las cosas del diablo, porque así dice, aquí dice la palabra que es por parte del diablo, porque dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí no dice que aquí el Señor Jesucristo, no, dice que es por obra de Satanás. Y eso es lo que la iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, los que venimos acá, los que estamos acá, que decimos que somos una familia en Cristo, amén. Que no nos dejemos mover, ya sea familiar, amigo, vecino, apóstol, diácono, cualquier chapita, como dice el pastor de esta iglesia, amén.
sino que saber que estamos siendo guiados a través de Cristo, amén. Y mire lo que dice, y dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántas veces hemos visto en la tele, hemos visto en varios lugares que hacen muchísimas señales, que dicen que sanan enfermos, que tiran a cuánto, que tiran ahí, que he estado viendo hoy en estos días también que a través de que le soplan a cada persona ya le están quitando los demonios, que se están curando. Y cuántas señales y prodigios mentirosos que hasta Dios lo acepta que lo hagan para que sean perdidos, amén. Para que se pierdan, porque así dice la palabra del Señor. Porque si uno no quiere estar en la sana doctrina, le va a dar un espíritu de demonio para que se termine perdiendo del todo, hermanos. Por eso es que aquí lo exhortaba el apóstol a cada uno de ellos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y lo que estamos aquí queremos un día tener esa corona de Cristo y no perdernos junto con ellos, amén. Porque ese tiene que ser nuestro deseo de nuestros corazones, tratar de buscar lo que a Dios le agrada y no lo que al mundo le agrada o lo que le agrade a mi corazón o a mi manera de pensar. Porque si mi manera de pensar es de que no voy a pasar aflicción, porque si mi manera de pensar que no voy a pasar por hambre, porque si mi manera de pensar que no voy a estar mal en la economía, que si mi manera de pensar que no voy a pasar por enfermedad, entonces estoy totalmente equivocado, hermanos. Porque estoy obviando muchas cosas que son de parte del Señor, que muchas veces que hasta el mismo Señor Jesucristo, estando en su gloria, en su poder, se tuvo que humillar, tuvo que venir y pasar por cuántas cosas para que cada uno de nosotros podamos ser salvos, amén. Pasar cuántas necesidades para que cada uno de nosotros estemos acá y de poder decir que sí puedo, y como dice la palabra del Señor, sí lo puedo, pero que todo lo puedo en Cristo, que Él me tiene que fortalecer, amén. No cualquier persona, no cualquier ser humano que con sus pensamientos o sus malos deseos nos lleve a terminar apartado del camino del Señor Jesucristo. Mire lo que dice, en esto tenemos que tener mucho cuidado, ahí en el 11. Quiero que lo leamos todo, por favor. Dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es tremendo, hermanos, amén. Por eso le decía hace un momento que a qué estamos prestando nuestro oído, a qué estamos prestando nuestros ojos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la tecnología, a los libros, a todas esas cosas que no es mejor más bien agarrar la palabra del Señor y leerla. Nos pasamos muchas veces viendo al pastor de tal, a la pastora de tal, que habla bonito, y siempre yo le digo que son los gritones, ¿no? Porque para mí son gritones. ¿No? Y muchos se llaman porque son gritones y gritan lindo, y bueno, ¿qué va a hacer? Gritan hermoso. Pero no, muchos no se llevan lo que es la palabra del Señor. Y ahí está Dios, ahí te está viendo Dios, a qué está presto tu corazón. Si le estás poniendo cuidado a ellos, dice que Dios, ahí nomás, te deja, dice, para que le creas a la mentira. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Y mire, si usted se presta a la mentira o presta su tiempo, porque muchas veces prestamos más tiempo a la tecnología o a todas esas cosas, o hasta los familiares que no hablen de Cristo, antes de poner hoja por hoja a leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? De la cual Dios mismo nos está hablando, amén. Y no es pensamiento de hombre, no es pensamiento mío, no es pensamiento del pastor, no es un pensamiento de nadie, sino de Dios, de lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y mire, si nosotros prestamos nuestros oídos a aquellos engañadores, dicen, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cada uno de nosotros, cuando estamos poniendo esos minutos, pongámosle 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas a las cosas del mundo, porque así lo voy a llamar cuando a estos falsos apóstoles, falsos, todo esto es prestarle de darle lugar al diablo, amén. Y va a estar entrando en su engaño, amén.
Y lamentablemente, como dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron, porque cada uno cuando utiliza esos tiempos, se complace con aquello, porque nos gusta, nos parece muy atractivo de lo que hablan, amén. Y nos terminamos deslizando, como dice la palabra acá, fácilmente, amén. Pero esto es muy bueno, porque mire lo que continúa ahí la palabra del Señor, lo que me lleva a cada uno de nosotros a levantar ese ánimo, amén, de saber que estamos en la doctrina de Cristo, amén, que ahí continúa la palabra del Señor, dice, y mire aquí, si usted cree en el Señor Jesucristo y dice, yo soy escogido por el Señor Jesucristo, por Dios, esta es la palabra para usted, amén. Dice, en el 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios, amén. Puede venir cualquier persona, puede venir cualquier ser humano, cualquier habla bonito, cualquier grita bonito que le digo yo, y no te va a mover de la roca que es Cristo, amén. Porque usted está siendo escogido de Dios, de parte de Dios. Y ha tomado en serio que ha sido escogido de parte de Dios. Porque muchos creen que son escogidos, pero mentira, que han sido solamente elegidos y han terminado siendo parte del mundo, amén. Pero darle gracias a Dios, como dice aquí, y no dice que le demos gracias ahora, sino que debemos dar siempre gracias a Dios que nos haya escogido, amén. Qué lindo sería que, y esto como siempre lo digo, cuando he leído esta palabra, primeramente me lo ha hablado a mí, amén. Estaría lindo en cada una de nuestras oraciones darle gracias a Dios porque nos ha escogido para esa salvación tan grande, amén. Que nos ha escogido, como dice en la otra parte también, desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera estaba planeado todo esto y ya nos había escogido a cada uno de nosotros, hermano. Por eso es lo que se dice aquí en la palabra del Señor, para que ninguno de nosotros, si ya estamos siendo escogidos, no le prestemos oído al diablo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice que hemos sido llamados por andar en cualquiera, sino como dice aquí en nuestro evangelio, que el apóstol decía que en nuestro evangelio, porque él sabía que andaba caminando como el Señor Jesucristo le había propuesto caminar, amén. Por eso decía nuestro evangelio, también se decía, porque él caminaba conforme lo que el Señor Jesucristo le había trazado esa línea, amén. Por eso no te dejes engañar, iglesia, no te dejes engañar en estos últimos tiempos que estamos viendo que se está acortando muchísimo este tiempo. No te dejes engañar. Si tiene que transcurrir todo lo que sea en el camino del Señor Jesucristo, darle gracias a Dios porque ha sido escogido, amén. Así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Mire lo que continúa diciendo y lo está exaltando aquí a cada uno de ellos que ha sido escogido para que estén firmes en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Dios, en la palabra, en la verdadera palabra de Dios, amén. Y aquí está la promesa para cada uno de nosotros. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria que sea para Dios, amén. Si estamos siendo escogidos, si estamos llevando ese camino, si es que estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos esa cruz pesada y que le sigamos, que no va a ser fácil, pero que nada, ni que nadie, como dice aquí la palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por nadie, se dejen mover fácilmente, amén. Porque esta carrera tenemos que ganarla cada uno de nosotros, y es paso tras paso, día tras día. El pasado ya
ya nos pertenece, amén. El futuro sí. Que si el Señor me puso esta palabra es por algo, amén. ¿A qué le estamos prestando nuestros oídos, nuestros órganos? Porque muchas veces hasta nuestros órganos utilizamos nuestros pies para ir a escuchar muchas veces cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios, amén. Muchas veces prestamos nuestro oído para escuchar cosas que no son verdaderamente de Dios. Nuestros ojos y mucha más nuestra boca, amén. Que no seamos engañados, sino que esta batalla la ganemos entre todos, amén. Así el Señor Jesucristo, el día de su venida, porque para eso lo estaba preparando. En las dos cartas aquí a los tesalonicenses lo exhorta aquí el apóstol Pablo para que se preparen para la venida del Señor Jesucristo, amén. Y de la manera de que tenían que prepararse cada uno de ellos. Le ha dejado para ellos y mucho más para nosotros, amén. Por eso es tan cierto cuando dice la palabra del Señor que el amor de muchos se iba a enfriar, y es cierto, amén. Que en este tiempo que ninguno de nosotros nos dejemos mover fácilmente de la doctrina de Cristo, ni mucho menos se lleguemos a enfriar y terminar en la mano, en el lazo del diablo, amén. Que terminemos por prestar un minuto muchas veces de nuestro tiempo, terminemos en los lazos del diablo. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, amén, y nos ayude día tras día a seguir este evangelio, amén. Que no, como decía recién, que no iba a ser fácil, y para ninguno de los que estamos acá está siendo fácil. Pero que podamos decir, como decía aquí el apóstol en la palabra del Señor, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busquemos del Señor que nos fortalezca, el Señor Jesucristo, y seguir adelante. Vamos a pasar por diferentes dificultades, ¿va? Es necesario, amén. Pero si está con la mano de Cristo, va a ser mucho más fácil, amén. Que Dios les bendiga, y espero que le haya sido de bendición esta palabra.